Hola, bienvenidos a Jueves de Video Podcast. Como sabes, todos los jueves la idea es conversar sobre algunos temas que tengan que ver con la vida cotidiana y con la existencia. Y como siempre lo digo, el interés es reconceptualizar. Es decir, las ideas que tienes acerca de las cosas que puedan tener una mirada diferente. Cuando nosotros nos permitimos mirar las cosas de una manera diferente, lo que hacemos es reestructurar nuestra realidad. Cambiar la forma de ver las cosas nos permite cambiar nuestra realidad. Así que por eso insisto con tanta frecuencia en que necesitamos hacer un ejercicio de reencuadrar, de reformular nuestros pensamientos y romper las diferentes definiciones que existen. Hoy quiero tratar un tema que es bastante frecuente y es el tema del estrés. Durante años, sobre todo como a finales de los 90, de pronto se empezó a trabajar en la psicología acerca del estrés y cómo el estrés empezaba a tener efectos negativos en la salud de las personas. Las empresas empezaron a preocuparse cómo hacer para que sus empleados no estén tan estresados. Los diferentes servicios de salud empezaron a tener el estrés como un foco de pregunta, y entonces los profesionales de la salud, cuando estaban acompañando la entrevista médica o la entrevista psicológica, empezaron a preguntar cuáles eran los focos de estrés o los focos de malestar de las personas. Empezó la cultura a preocuparse por el estrés. Y rápidamente el estrés se convirtió en un demonio que debemos atacar, un demonio que deberíamos decir evitar el estrés a toda costa. Y curiosamente muchas personas se estresaban por estresarse y muchas personas se estresaban mucho tratando de evitar el estrés. Y eso pasa con mucha frecuencia. Así que creo que es importante que podamos entender realmente qué es el estrés. ¿Y para qué está en tu vida? Porque el estrés es una herramienta. Cuando yo puedo entender que el estrés me permite tener herramientas para solucionar los problemas, ahí puedo acompañar mi vivencia de una manera diferente. Navegando hace mucho tiempo, recuerdo que me invitaron a un programa de radio en el que el tema era el estrés. Y recuerdo que haciendo la investigación para el programa me encontré con una definición que en este momento no recuerdo de quién es, que decía que el estrés es la disonancia que hay entre la situación que estás viviendo y los recursos que tienes para lidiar con esa situación. Cuando hablamos de disonancia es que no hay una coherencia. Entonces te pongo un ejemplo. Digamos que tienes que pagar muchas tarjetas de crédito a final de mes porque no has hecho un buen manejo del dinero y entonces tienes el reto de cumplir con estos pagos. Si tienes el dinero, no vas a sentir el estrés. No quiere decir que no lo vas a vivir, que no lo vas a experimentar. Quizás lo experimentas y entonces tu organismo se pone en modo de búsqueda de recursos y empieza a mirar en las diferentes fuentes de ingresos que tengas cómo hacer para pagar estas tarjetas. Pero sabes que tienes el dinero, simplemente que el estrés que vives en ese instante no es tan fuerte para generar malestar. Cuando la disonancia entre tu situación y el recurso es muy grande, ahí empiezas a experimentar el estrés con malestar. Entonces, en el mismo ejemplo, si no tienes el dinero para pagar estas tarjetas porque es un recurso que no tienes para lidiar con esta situación, entonces el estrés se siente más, pero no quiere decir que no estés estresado si tienes el recurso, porque igual tienes que pensar, tienes que hacer cuáles son los procesos que debes hacer para poder pagar a tiempo, así tengas el dinero. Y cuando no lo tienes o cuando crees que no te alcanza, entonces puedes tener la sensación de estrés de una manera mayor. Pongamos otro ejemplo. Estás en el trabajo y tu jefe te pide que hagas algo que tienes que hacer en un cierto rango de tiempo determinado. Y resulta que te das cuenta que no tienes el suficiente tiempo para cumplir esa tarea. En este caso, la situación es la tarea y los recursos son el tiempo. Cuando no tienes el tiempo, entonces empiezas a experimentar estrés y te das mensajes a ti mismo de que no vas a ser capaz, de que esto está difícil y de que no tienes los recursos para lidiar con la situación. Así que cuando tienes en cuenta esta definición, tienes varias opciones.
Lo primero es aprovechar el estrés para buscar los recursos. El estrés está ahí para eso. El estrés lo que está haciendo es que tu organismo se ponga en un estado de alerta de búsqueda de recursos. Esa es la función psicológica que tiene el estrés. Y bueno, también es una función organísmica o una función del cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes hambre, tu cuerpo se estresa y te pide que busques comida. Así funciona el estrés y para eso está el estrés. Es bueno, ¿te imaginas donde no tuvieras estrés? No irías en búsqueda de la satisfacción de tus necesidades. Así que es importante entender esto, que el estrés es la disonancia que hay entre la situación y tus recursos. Como te digo, lo primero que tienes que hacer es preguntarte si tienes o no los recursos para esa situación. Esa es la primera opción que tienes. Se te presenta una situación y entonces ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer con esa situación? ¿Cuáles son los recursos? Es la mejor pregunta que te puedes hacer para lidiar con el estrés. ¿Qué recursos tengo para lidiar con esta situación? Usualmente lo que me he dado cuenta en el trabajo con mis consultantes es que muchas personas encuentran recursos que no tienen. Encuentran recursos que creían que no poseían. Y dentro de eso tenemos los recursos físicos, los recursos emocionales, los recursos personales y también los recursos humanos que hay a nuestro alrededor. Recuerdo que cuando hice mi primer video sobre gestión de cambio hablamos de eso. Lo siguiente es que si no tienes los recursos, ¿para qué te estresas? Si no tienes el tiempo, entonces, ¿qué vas a hacer? Lo importante es que que busques los recursos. Tienes la opción de estresarte mucho porque no vas a conseguir los recursos. Pero la mejor opción es, si no tienes los recursos, ir en búsqueda de ellos. Y si ves que no hay los recursos, ese estrés ya no te va a servir para nada, porque recuerda, la función del estrés es la búsqueda de recursos, y si ya no hay recursos, ya no gastes más energía buscando ese recurso, sino que busca alternativas de cómo hacer para que ese recurso aparezca. Usualmente el recurso que más, la ausencia del recurso que más genera ansiedad son el estrés y el dinero. Sin embargo, esto tiene que ver con que no tenemos recursos emocionales para lidiar con la frustración o para lidiar con diferentes ideas que pasan en nuestra mente cuando están estresados. Así que básicamente ahí te invito a que trabajes con tres momentos o tres tips para lidiar con el estrés. El primero es entender que el estrés tiene como función la búsqueda de recursos, así que lo primero que tienes que hacer es preguntarte ¿qué recursos tengo? Lo segundo es, si no tengo los recursos que necesito para esta situación, es cómo los consigo y me pongo en pro de la búsqueda de ellos. Y finalmente lo tercero es aprender a relajarte. El estrés es una disposición psicológica que rápidamente tiene un efecto en el cuerpo, así que lo tercero que tienes que hacer es aprender a relajarte. Aprende técnicas de relajación, aprende a respirar, aprende a cambiar tu lenguaje no verbal cuando estés estresado. A veces el estrés nubla la percepción y en esta percepción nublada los recursos no se ven. Así los tengas en tus narices, no vas a ver tus recursos. Puede que tengas una idea o una estrategia que esté a tu disposición, pero el estrés no te la permite ver. Así que básicamente lo que te invito hoy es a que tengas en cuenta esta definición de estrés y que básicamente entiendas que el estrés es una herramienta de búsqueda de recursos y que la mejor manera de usarlo es ir en búsqueda de los mismos. Y recuerda que tienes muchos recursos a tu disposición, recursos económicos, recursos físicos y lo más importante, recursos que están en tu interior. Y otros recursos muy importantes son las personas que están a tu alrededor. Todas las situaciones en esta vida se solucionan hablando con más personas. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí en Jueves de Video Podcast y te invito a que compartas esta información. Quizás una persona que en este momento esté a tu alrededor esté quejándose y esté viviendo muchas situaciones de estrés. Así que invítale a que vea este video y acompáñale en su búsqueda de recursos. Feliz Jueves de Video Podcast, nos vemos la próxima semana.